La realidad aumentada, ¿verdad? Es una de esas tecnologías que prometen cambiarlo todo, la forma en que vemos e interactuamos con el mundo. Pero seamos sinceros, muchas veces al usarla, la sensación es extraña, ¿no? Un poco torpe. Es como intentar encajar una pieza que no corresponde. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué algo tan avanzado, tan del futuro, a menudo se siente tan poco intuitivo? Pues esa es justo la pregunta del millón. Y si alguna vez se ha tenido esa sensación de que algo aquí no cuadra con la realidad aumentada, que sepáis que no es una impresión personal. Hay una razón de fondo, un conflicto fundamental que está, digamos, en el ADN de su diseño actual. Y aquí lo tenemos, el meollo de la cuestión. Por un lado, mundos en 3D, con su espacio, su movimiento, su profundidad, y por otro, las herramientas que usamos para controlarlos, interfaces en 2D, planas, con sus menús, sus clics, su ratón. Estamos intentando navegar por la realidad con un mapa plano. Es una herencia de la época del ordenador de sobremesa que sencillamente choca de frente con lo que la realidad aumentada quiere ser. Claro, y este choque de conceptos nos lleva a dos maneras de pensar completamente distintas, dos filosofías que están ahora mismo compitiendo. Por un lado, tenemos la vieja escuela, lo que ya conocemos, y por el otro, una forma totalmente nueva de ver las cosas que busca, precisamente, romper con todo lo anterior. A ver, el método antiguo tiene nombre y apellidos. Se llama WIMP. Es el acrónimo en inglés de ventanas, iconos, menús y puntero. Vamos, el escritorio de nuestro ordenador de toda la vida. Y lo curioso es que, según la investigación, muchos sistemas de realidad aumentada siguen anclados en lo que los expertos llaman la etapa incunable. Es una forma elegante de decir que estamos usando diseños viejos para una tecnología completamente nueva. No pega, ¿verdad? Pero entonces llega la alternativa, el método nuevo, las interfaces naturales. Y la idea es, bueno, es brillante por lo simple que es. En lugar de obligarnos a aprender el idioma de la máquina, el clic, el menú, el arrastrar, la interacción imita cómo nos movemos y actuamos en el mundo real. ¿Qué hacemos? Pues usar las manos para coger cosas, la voz para pedir algo, la mirada para señalar. El objetivo final es que la tecnología sea tan intuitiva que casi ni te des cuenta de que está ahí, que simplemente fluya. Vale, tenemos las dos filosofías sobre la mesa. La pregunta es ¿cuál está ganando la partida? Para saberlo nos vamos a apoyar en un análisis súper detallado que ha revisado 86 estudios científicos. Esto nos va a dar una foto muy clara de cómo está el patio ahora mismo en el diseño de realidad aumentada y sobre todo hacia dónde parece que vamos. Y lo primero que vemos que salta a la vista es, ¡boom!, el interés por investigar esto se ha disparado. Fijaos en el gráfico, hay un antes y un después clarísimo en torno a 2019. Y esto, claro, no es por casualidad. Justo por esa época aparecieron herramientas como el ARKit de Apple o dispositivos como la HoloLens, que de repente pusieron mucho más fácil el poder experimentar y construir cosas nuevas. Entonces, ¿dónde se está investigando? Pues es muy interesante porque el campo está prácticamente partido en dos. Por un lado, un 51% se centra en los cascos y gafas, los dispositivos que te pones en la cabeza para una inmersión total. Y por otro, un 44% se enfoca en los móviles. Esto nos dice que hay dos grandes caminos abiertos para el futuro de la ARA. Uno, el de la inversión completa y otro, el de integrarla en los cacharros que ya llevamos todos en el bolsillo. Y aquí viene uno de los datos más reveladores. Cuando miramos qué tipo de sistemas se están construyendo, resulta que la mayoría no son ni una cosa ni la otra. Son una mezcla. 41 estudios analizaron sistemas híbridos que combinan lo antiguo y lo nuevo. ¿Qué nos dice esto? Pues que los diseñadores, en lugar de decantarse por un bando, están intentando crear un puente. Un puente entre lo que ya conocemos y lo que resulta verdaderamente natural. Pero, ojo, si rascamos un poquito en la superficie, vemos algo muy claro. Vale, los sistemas son híbridos, sí, pero las funciones que más se están usando, las que de verdad marcan la diferencia, son todas del bando natural. Hablamos de gestos, de la voz, de tocar y mover objetos virtuales directamente. Son estos elementos los que hacen que la experiencia sea mejor, más fluida, así que podríamos decir que lo natural es el ingrediente secreto que hace que la receta funcione. Bien, ya sabemos qué se está construyendo, pero claro, tener la tecnología es solo la mitad del camino. La otra mitad, que es igual o más importante, es saber si de verdad funciona para la gente. Y aquí nos topamos con un problema bastante gordo, porque para medir una experiencia totalmente nueva, se necesitan herramientas de medida también nuevas. La pregunta es, ¿las estamos usando? Y aquí es donde el estudio nos da un dato que es, cuanto menos, para pensárselo. 85, fijaos bien en el número. De los 86 estudios analizados, 85 se basaron en cuestionarios para saber qué tal la experiencia. Paremos un momento a pensar en esto. Tenemos una tecnología que ocurre en el espacio, en 3D, que involucra nuestros sentidos, y para medirla, nuestra principal herramienta es un formulario con preguntas, un papel.
Este gráfico lo deja todavía más claro. Arriba del todo, dominando la escena, están los cuestionarios y la clásica prueba de a ver si completas la tarea. Y mientras tanto, otros métodos mucho más objetivos que podrían decirnos qué pasa de verdad en nuestro cerebro o cómo se mueven nuestros ojos, como el seguimiento ocular o un electroencefalograma, pues casi ni aparecen. Son una rareza. Estamos dejando escapar una cantidad de información brutal y objetiva. Y claro, si usas herramientas limitadas, pues te acabas centrando en cosas limitadas. La inmensa mayoría de los estudios se obsesionan con la usabilidad, o sea, si algo es fácil o difícil de usar. Pero ¿y todo lo demás? ¿Qué pasa con la sensación de inmersión, con la comodidad o con si te cansas después de usarlo 10 minutos? ¿Y la interacción con otra gente? Todos esos aspectos que son cruciales en la realidad aumentada se están quedando fuera. Estamos midiendo solo una esquinita de todo el cuadro. Pero bueno, no todo son malas noticias. Lo bueno de este análisis es que no se queda solo en señalar los problemas. También nos da una especie de mapa, una hoja de ruta para el futuro. Con toda esta información en la mano, el estudio nos da unas pautas muy claras sobre cómo podemos empezar a construir experiencias de realidad aumentada que de verdad estén a la altura. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se resume en 3 ideas clave. La primera, hay que diseñar pensando en el espacio 3D desde el minuto 1, olvidarnos ya de los menús planos y priorizar los gestos, la mirada, el movimiento. La segunda, la experiencia no puede ser solo visual, hay que incorporar sonido y respuestas táctiles para que sea mucho más completa, más real. Y la tercera, que quizá es la más potente, los sistemas tienen que ser listos, tienen que entender el contexto y adaptarse a la persona y a lo que le rodea en cada momento. Al final, todo se reduce a esto, a esta frase que resume perfectamente la meta. El objetivo no es que nosotros aprendamos a hablar el idioma de las máquinas, el objetivo es crear sistemas que reflejen cómo los seres humanos, de forma natural, ya percibimos, nos movemos y actuamos en un mundo tridimensional. Es hacer que la tecnología entienda nuestro idioma. Y ese, sin duda, es el verdadero futuro de cómo interactuaremos con el mundo digital.